Buen día, hoy les traemos este video correspondiente al tema de estructura cristalina e imperfecciones de la red. El primer subtema correspondiente que vamos a ver es el de estructura cristalina. La estructura cristalina depende del arreglo de átomos. Aquí nos vamos a encontrar con tres condiciones que se pueden presentar en nuestros materiales. La primera condición es de que no haya orden de corto alcance y orden de largo alcance. En la única condición donde podemos decir que se confirma la presencia de una estructura es cuando tenemos un orden de largo alcance. Obviamente, dependiendo de la condición que se presente en nuestros materiales, pues van a depender las propiedades que se presenten en este material. En el caso de que nuestro material presente un orden de largo alcance, va a presentarse una estructura en específica. Posteriormente vamos a ver en otro video el tipo de estructura que se puede generar a partir de este orden de largo alcance. Bien, vamos a ir revisando cada una de estas condiciones para que quede bien claro a qué nos referimos cuando mencionamos alguno de este tipo de arreglo de átomos. Tenemos el primer arreglo que es sin orden. Aquí pues es muy claro a lo que se refiere. Los átomos no están ordenados de forma periódica. Cada átomo tiene una posición distinta a su vecino. Aquí lo que tenemos dice que no tienen ordenamiento regular de átomos. El principal material o el principal estado donde se pueden presentar esta situación de que no haya un orden periódico ni regular de los átomos es en los gases monoatómicos inertes. Aquí, si recordamos un poquito lo que habíamos revisado en videos anteriores, pues un gas inerte es el que tiene en su último nivel energético ocupado. Aquí tenemos un caso, si no mal recuerdo, es el del helio, donde tiene 1s2 su distribución de electrones, y esto nos indica que pues ya está lleno su último nivel energético, por lo tanto no puede ni recibir, ni donar, ni compartir ningún tipo de electrón. Eso nos referimos recordando a los gases inertes. Como sabemos, el estado gaseoso pues es un estado de la materia. ¿Qué característica presenta? Pues que la distancia entre sus átomos es muy amplia, por eso pues se obtiene un gas, ¿no?, que ocupa mayor volumen que un fluido. Entonces observamos y aquí la variación pues es diferente entre átomo y átomo. Es muy grande la distancia que existe entre cada uno de los átomos, por lo tanto es muy complicado que exista algún tipo de ordenamiento cuando tenemos este caso. Entonces aquí es un ejemplo de un arreglo atómico que podemos decir que es sin orden. Aquí tenemos cómo estaría dentro de, si lográbamos generar algún tipo de frontera entre una sección volumétrica de un gas, pues así es como se estaría comportando. No hay ningún orden, no hay ninguna periodicidad, no hay alguna referencia que nos permita decir que están ordenados los átomos. Esto nos referimos entonces a esta condición que es sin orden. Tenemos la otra condición que es orden de corto alcance. Vamos a leer lo que nos indica esta condición. Dice que este arreglo espacial de los átomos o moléculas se extiende solo a los vecinos más cercanos. Algunos ejemplos que tenemos es el vapor de agua, nitrógeno gaseoso, silicio amorfo y muchos polímeros. Bien, a lo que nos referimos con este orden de corto alcance es de que la distancia entre los átomos es menor a 100 nanómetros. Cuando se cumple esta condición de que la distancia entre los átomos es menor a esto, pues podemos decir que tenemos un arreglo atómico de corto alcance. Aquí sí existe un ordenamiento como tal por la posición que pueden adquirir cada uno de los átomos
entre sí. Aquí observamos si este elemento con respecto a este elemento está colocado a un ángulo de 109.5. Lo mismo va a ser este enlace con respecto a este enlace de estos átomos. Entonces, como son distancias muy pequeñas, solo existe cierto ordenamiento entre las moléculas. Aquí está más claro el ejemplo. Aquí tenemos una molécula de agua, aquí tenemos otra molécula de agua. Entre estos tres elementos o estos tres átomos, podemos decir que sí hay un ordenamiento, pero entre esta molécula, pues no existe un ordenamiento o no existe una periodicidad que nos permita decir que están ordenados todos los átomos. Y lo mismo va a ser esta molécula, entre sí, entre este y este, sí existe un ordenamiento de corto alcance, pero entre esta molécula y esta molécula no existe ordenamiento. Lo mismo entre esta y esta no existe ordenamiento, y lo mismo entre esta y esta no existe ordenamiento. Lo mismo podemos observar con las moléculas de algunos polímeros, como ahí lo menciona. Lo que tenemos aquí, que a lo mejor entre este enlace y este enlace y este enlace puede existir un ordenamiento representado por el ángulo en el cual se encuentra cada uno de esos átomos. Pero ya si nosotros seguimos analizando, posiblemente pueda haber un ordenamiento, pero ¿qué ocurre si tenemos este mismo elemento o esta misma molécula al lado? Lo que vamos a observar que puede estar así o así o así o así, o puede estar así. Entonces, entre esta molécula y esta molécula, pues no va a existir un ordenamiento de largo alcance. Lo mismo entre este y esta, entre este y esta, y entre esta y esta molécula no va a haber un ordenamiento. Va a haber un ordenamiento entre los elementos o los átomos de la molécula, pero no entre moléculas, ¿sí? Entonces es considerado como un ordenamiento o un arreglo atómico de corto alcance. Tenemos el ordenamiento atómico de largo alcance. En este caso, aquí sí se va a presentar una periodicidad en el ordenamiento de los átomos. Vamos a leer y ahorita vemos a detalle cada uno de estos casos. Tenemos que los átomos o iones en estos materiales forman un patrón repetitivo, regular, parecido a una red en 3 dimensiones. Algunos casos o los casos donde se presenta este orden de largo alcance son en metales y aleaciones, semiconductores, cerámicas o cerámicos y algunos polímeros. De hecho, esto ya lo habíamos comentado en alguno de los videos previos, que va a haber materiales que presenten ordenamiento entre sus átomos, independientemente del tipo de enlace que se presente. Aquí tenemos este átomo, este átomo, este átomo y este átomo, y vemos que de forma periódica se repite el mismo patrón de posición. Sí, puede estar desplazado hacia un lado, hacia atrás, hacia enfrente, pero va a tener las mismas condiciones de distancia. Los ángulos de los enlaces que están o que representan la unión entre estos átomos va a ser exactamente el mismo. Es por eso que aquí, ya viendo a una escala más grande, pues sí existe ese ordenamiento periódico, el cual nos permite o nos confirma un orden de largo alcance. Aquí tenemos otro caso entre los átomos. Se puede generar también entre las moléculas. Aquí tenemos esta molécula y observamos que presenta cierto ordenamiento o cierto patrón de ordenamiento con esta otra molécula, con esta otra molécula y con esta otra molécula, no como en el caso anterior que teníamos una molécula que estaba algo así torcida y teníamos acá otra de forma dispersa que no presentaban un ordenamiento de largo alcance, sí entre los átomos de las moléculas, pero no entre moléculas. En este caso sí hay una correspondencia con respecto a la posición entre cada una de las moléculas. Entonces, en este caso es por eso que se dice que sí se tiene una estructura cristalina,
por el tipo de características que presenta ese orden de los átomos. Aquí tenemos otro tipo de ejemplos. Aquí ya vemos imágenes. Aquí existe un ordenamiento entre todos estos átomos. Va a llegar un punto en que ya se va a romper ese ordenamiento, pero tiene tal magnitud que se puede considerar como un ordenamiento de largo alcance entre estos átomos. Ya posteriormente, por el procesamiento que se puede llevar a cabo para la obtención del material, pues se generan de forma independiente los sectores de cada uno de esos ordenamientos de átomos. Aquí observamos, a pesar de que este que estoy marcando está inclinado, pero presenta dentro ese ordenamiento de átomos, ese ordenamiento periódico, o existe esa periodicidad. Entonces, en este caso, pues tenemos una estructura cristalina, a diferencia de que dice aquí materiales amorfos. Ya habíamos comentado que cuando no se presenta algún ordenamiento entre los átomos o entre las moléculas, se considera como un material amorfo. En el caso que acabamos de comentar, pues sí existe un ordenamiento, por lo tal, nosotros conocemos este tipo de materiales como materiales cristalinos. Obviamente, dependiendo del tipo de material y este tipo de características de ordenamiento o no ordenamiento, van a ser el tipo de propiedades de nuestro material. Entonces, esta es una parte fundamental que a partir de esto le da importancia a las ciencias de los materiales. Dependiendo del tipo de aplicaciones que nosotros queramos llevar a cabo, pues va a depender del tipo de material que vayamos a utilizar. Por ahí pues ya mucha gente por experiencia pues dice, no, pues este material se aguanta, pero sin indagar más con respecto a sus propiedades. Y en el caso de ciencia de los materiales, pues sí es mucho más meticuloso el análisis con respecto a esa condición de que si va a cubrir con las necesidades de una aplicación en específico. Esa características o esas propiedades que el material debe de presentar depende mucho de esto que estamos viendo, que es el ordenamiento o el arreglo de los átomos. Entonces, se los comento y se los remarco para que lo tengan presente. Esto es la gran importancia de los materiales. Ya en diseño mecánico o en alguna materia relacionada, incluso hay una materia que en algunas instituciones se conoce como selección de materiales. En ese caso, es lo que les acabo de comentar. Dependiendo del tipo de aplicación, dependiendo del tipo de sistema que nosotros estemos generando o que nosotros queramos desarrollar, pues va a depender del tipo de material que vayamos a utilizar y que cumpla con las necesidades. Va a haber necesidades que involucren que sea un material ligero pero resistente. En otras cuestiones vamos a requerir un material que soporte cierta temperatura y ciertos esfuerzos, en otras condiciones que soporte ciertas temperaturas y que sea aislante eléctrico, en otras situaciones que sea térmicamente conductor pero eléctricamente aislante. Entonces todas esas condiciones dependen de el ordenamiento o no ordenamiento de los átomos. Entonces este tema en específico pues es de gran relevancia para todo lo relacionado con respecto a los materiales. Aquí, como comentábamos, pues tenemos un material amorfo, observamos si pues no hay ningún tipo de tendencia con respecto al ordenamiento de sus átomos, a diferencia de este que vemos de este lado. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo se ve cuando tenemos un ordenamiento de los átomos y cómo no se ve cuando no existe, o cómo se ve cuando no existe, perdón, eso es lo más correcto. Entonces, en este caso, pues ya se ve pues más clara esa diferencia. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí lo interesante es que tenemos dos materiales con la misma composición química. Tenemos vidrio, en este caso, acá sería el vidrio, y aquí tenemos el cuarzo. Entonces observamos la diferencia y el cuarzo presenta obviamente propiedades, principalmente las mecánicas, mucho mejores que el vidrio.
¿Y a qué se debe? Pues a este ordenamiento que presenta con respecto a cada uno de sus átomos. Observamos si tenemos aquí una red bien formada, una periodicidad en el ordenamiento de los átomos, a diferencia del vidrio. Aquí pues no existe como que ese ordenamiento periódico de los átomos y por lo tanto pues no se ve, de hecho se ve a simple vista eh, esa falta de orden. Entonces eso influye directamente en las propiedades de los materiales. Hay una pregunta que se podrían llevar a cabo, ¿no? O se podrían realizar. Si tengo la misma composición química, ¿cómo es posible de que obtenga o pueda obtener un ordenamiento o que no obtenga un ordenamiento? Pues como lo habíamos comentado, eso depende mucho del procesamiento del material. Dependiendo del tipo de procesamiento del material, pues vamos a obtener o no podemos obtener un tipo de orden. Si se hace un procesamiento en específico, podemos obtener esto. Si se hace otro procesamiento específico, podemos obtener este resultado. Entonces ahí depende mucho de cuestiones de temperatura, cuestiones de tiempo, cuestiones también de otros elementos que estén involucrados en la reacción para obtener este tipo de materiales. Entonces son condiciones que se deben de conocer para entender si voy a obtener un material cristalino o un material amorfo. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí vemos la tendencia de los átomos, cómo generan estas líneas de forma ordenada. Por ahí tiene algunos detalles, pero en su mayoría pues sí presentan esta alineación. En este caso pues no existe un orden como tal, lo observamos y pues no, pues es muy aleatoria la posición de los átomos. Entonces este es otro ejemplo de cuando están ordenados y cuando no están ordenados esos átomos, o que presentan un orden de corto alcance o definitivamente no presentan orden. Bien, aquí la estructura cristalina, que ya entendimos que depende mucho del ordenamiento periódico de los átomos, tanto para sus vecinos laterales como para sus vecinos frontales y traseros, pues si existe ese ordenamiento, pues vamos a tener una estructura cristalina. En este caso debemos de entender tres definiciones o conceptos relacionados a esta estructura cristalina. El primero es entender que es una red, que es la base o motivo y que es una celda unitaria. Como lo habíamos comentado, esta estructura cristalina se presenta cuando tenemos un arreglo de átomos de largo alcance. Vamos a ir revisando cada uno de ellos también. Bien, la red. ¿Qué es la red? Vamos a leer y ahorita explicamos a mayor detalle. Es una colección de puntos llamados puntos de red, los cuales se arreglan en un patrón periódico de tal manera que los entornos de cada punto en la red sean idénticos. Una red puede ser uni, bi o tridimensional. A lo que se refiere con la red es puntos de referencia. Aquí tenemos un punto de referencia, un punto de referencia, otro punto de referencia y otro punto de referencia que tenga ciertas características eh, o que presenten ese patrón, ¿no? Aquí tenemos este elemento, no son átomos, en la red decimos que nada más son puntos o lo podemos considerar como puntos de referencia que están a una misma distancia uno del otro. Vamos a decir que esta es una distancia D, esa misma distancia D va a tener este punto con respecto a este punto con respecto a este punto va a tener esa misma distancia. Nos menciona que pueden ser unidimensionales, bidimensionales. Bidimensionales es cuando ya estamos aquí con respecto a XY. Estos son puntos, no son átomos, que quede claro, son puntos de referencia. Aquí tenemos este caso donde este punto de referencia tiene la misma distancia que este punto de referencia la misma distancia que este punto igual que a este punto igual a este y así sucesivamente. Presentan ese patrón de ordenamiento. Entonces eso es lo que se refiere con red, los puntos de referencia, que sean patrones periódicos. ¿Sí? Ahora tenemos lo que se conoce como base o también lo pueden encontrar por ahí o motivo.
Nosotros nos referimos a la base o al motivo como el elemento que vamos a sustituir dentro de los puntos de la red o los puntos de referencia de la red. En este caso, lo vamos a representar a partir de un átomo. Este es un átomo. Entonces, con base a la diapositiva anterior, pues teníamos los puntos de referencia, no átomos de referencia, puntos de referencia que estaban periódicamente ordenados. La base o motivo se refiere a qué o cuál va a ser el elemento que va a sustituir o que se va a colocar en cada uno de esos puntos de la red. En este caso, pues va a ser un átomo o puede ser un ion. Vamos a leer para que quede claro y verificar que efectivamente es lo que les comento. Dice, grupo de uno o más átomos localizados en una manera en particular respecto uno de otro y asociados con cada punto de red. Entonces, pues es lo que comentábamos ya de otra forma, lo explicamos, ¿no? Entonces, que quede claro, la base o motivo, pues es la representación, que en este caso va a ser átomo, que va a ir ubicado en cada punto de referencia que nos forma la red. Ya quedando un poco más claro esos dos conceptos de lo que es la red y la base, nosotros podemos obtener una estructura cristalina. Aquí tenemos la red, ya habíamos comentado que son puntos de referencia o patrones, ¿no? Con respecto a la posición. Aquí tenemos un punto, aquí un punto, aquí un punto y aquí otro punto. Y tenemos el otro concepto o término que se conoce como base o motivo. Si nosotros esta base que para la estructura cristalina va a ser los átomos o iones, lo sustituimos, este lo colocamos acá, este lo colocamos acá, este lo colocamos acá y este lo colocamos acá, pues que vamos a formar una estructura cristalina. Obviamente esto considerando que tenemos un tipo de átomo en específico, pero podemos tener varios tipos de átomos en específico que puedan presentar ese ordenamiento, como es en este segundo esquema, donde tenemos un átomo de este tipo y otro átomo de este tipo. Pero observamos que la distancia entre este átomo y este átomo va a ser la misma posteriormente con respecto a este átomo y este átomo y este átomo. Así a su vez la distancia entre este átomo y este átomo va a ser la misma, entre este átomo y este átomo va a ser la misma, entre este átomo y este átomo va a ser la misma. Entonces son condiciones que nos permiten decir que efectivamente están ordenados de forma periódica o que siguen un patrón los átomos. Aquí tenemos una tercera ilustración que nos muestra que tenemos tres átomos distintos, pero que aún así podemos tener un ordenamiento específico. Ahí tenemos estos tres diferentes tipos de átomos, este blanco, este negro y este amplio y este pequeñito. Entonces, las condiciones se van a repetir, las condiciones que se presenten entre estos átomos se van a presentar entre estos átomos, entre estos átomos y entre estos átomos, como lo habíamos comentado, la distancia entre este y este, este y este, y este y este va a ser la misma que entre este y este, este y este, y este y este, así sucesivamente. Por lo tanto, como les comentaba, ya podemos definir que ya tenemos una estructura cristalina porque tenemos una red que nos marca los puntos de referencia. Vamos a sustituir cada uno de esos puntos de referencia por un átomo o un ion y esos puntos de referencia de la red van a ser patrones periódicos que representa el ordenamiento de los átomos y por lo tanto podemos definir que tenemos una estructura cristalina porque existe ese ordenamiento periódico. Puede ser aquí como lo representamos aquí en una dimensión, en dos dimensiones y en tres dimensiones. Entonces con eso ya estaríamos revisando esto de red y lo de base. Otro término que se maneja mucho y que es común cuando utilizamos el lenguaje de estructura cristalina es a lo que nos referimos con celdas unitarias.
Vamos a leer y te explicamos a detalle. Dice que la celda unitaria es el agrupamiento más pequeño de átomos que conserva la geometría de la estructura cristalina y que al apilarse en unidades repetitivas forman un cristal. Bien, dice que es el agrupamiento más pequeño. Nosotros, como ya habíamos comentado, podemos tener una red que posteriormente le ponemos el motivo o lo llenamos de átomos y observamos que existe esa periodicidad y ese patrón en el ordenamiento de los átomos. Pero nosotros debemos de determinar cuál es la representación más pequeña de este ordenamiento. Entonces ya posteriormente empezamos a trazar algunas rectas entre los átomos y definimos y observamos. Dices, pues mira, el ordenamiento más pequeño es este que tenemos aquí. Entonces este va a ser la celda unitaria. ¿Qué pasaría si ahora en estos átomos existiera otro átomo aquí en medio? O otra serie de átomos diferentes o iguales incluso aquí en medio. Pues ocurriría lo mismo. Dices, pues mira, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y dentro de estos 4 existe un átomo. Aquí se vuelve a repetir 1, 2, 3, 4 y dentro de estos 4 tenemos un átomo aquí. Lo mismo, entre estos 4 átomos existe un átomo aquí. Entonces, ¿cuál sería la representación más pequeña? Pues esto es lo que se repite a lo largo de toda esta cantidad de átomos que están ordenados. Entonces a esa representación pequeña se le conoce como celda unitaria. Aquí tenemos en un plano XY, aquí tenemos ya en un plano tridimensional, tenemos la distribución de estos átomos, tomamos la pequeña parte que representa a todo el entorno, como lo acabamos de explicar aquí. Tomamos esta pequeña parte que a final de cuentas se repite a lo largo del ordenamiento. Lo mismo ocurre aquí, ya tiene otra disposición de átomos, otro tipo de átomos, otra posición de átomos, pero se sigue repitiendo y esta sería la parte más pequeña. En este caso la amplificamos y lo que tendríamos es esto. Ya representado de otra manera, pues sería esto. Esto es lo que se repite a lo largo de todo este material. ¿Sí? Entonces, a esa pequeña representación nosotros la vamos a conocer como celda unitaria y es uno de los términos que vamos a estar utilizando en el siguiente tema. Si tienen algún comentario con respecto a este video, pues me lo hacen saber. Ya posteriormente vamos a trabajar más a detalle con esto de celda unitaria, debido a que existen diferentes tipos de ordenamiento que tienen un nombre característico y por lo tanto tienen características diferentes entre cada uno de estos ordenamientos. Entonces les vuelvo a repetir, si tienen alguna duda o comentario, me lo hacen saber. Saludos.